Bueno, estimados participantes del presente diplomado, vamos a seguir entonces con el contenido programático de nuestro módulo. En este sentido, vamos a iniciar a lo que tiene que ver con lo que se refiere a lo que es la programación lineal. Definición. La programación lineal puede definirse como una técnica matemática que determina la mejor asignación de los recursos limitados, optimizando, ya sea maximizando o minimizando, un objetivo. El término lineal se refiere a que todas las ecuaciones matemáticas que representan tanto las restricciones en los recursos como el objetivo a optimizar deben ser lineales. Y es así que deben ser lineales porque hay otro tipo de programación, por ejemplo la programación dinámica, la programación no lineal, en la cual las funciones que se delimitan allí no son lineales sino cuadráticas o obedecen otro tipo de curvas desde el punto de vista de la geometría. Es por eso entonces que tanto la función objetivo como las restricciones, que lo vamos a ver en el modelo, son totalmente lineales. Consideración de un problema de programación lineal. Son dos elementos fundamentales que debemos tomar en cuenta a la hora de modelar un problema de programación lineal. Y el primero tiene que ver con la función objetivo. ¿Qué es lo que se percibe? ¿Qué se desea conocer? En este caso puede ser que se desee conocer ciertas variables en función del objetivo. Y ese objetivo puede ser el de maximizar la utilidad o maximizar el ingreso. Y la otra alternativa es minimizar los costos. Otro elemento fundamental que hay que considerar y tomar en cuenta a la hora de modelar un problema de programación lineal tiene que ver con las limitaciones, con las restricciones. Porque no es sencillamente alcanzar el objetivo de maximización o minimización. Hay que tener en cuenta todos aquellos elementos que impiden de alguna manera lograr directamente la optimización del problema. Entonces, las restricciones hay que identificarlas y formularlas para poder correr idóneamente el modelo. Pasos para la construcción del modelo. Primero, definición de las variables. ¿Qué son las variables? Las variables son incógnitas de lo que nosotros deseamos saber, qué valor toman esas incógnitas para poder tener un problema optimizado, ya sea aquella combinación de variables desconocidas que me permite maximizar el ingreso, maximizar la utilidad o minimizar los costos. Entonces es muy importante, el objetivo de la programación lineal es esa, definir o conseguir identificar aquellas variables, el valor de las variables que me optimiza el problema. Establecimiento de la función objetivo, bueno, ya algo lo establecí anteriormente, es ver si es un problema de maximización, ya sea utilidades o ingresos, o un problema de minimización de costos. Identificación de las restricciones, aquí se establece formalmente desde el punto de vista matemático cómo delimitamos esas restricciones. Ilustración del modelo a optimizar, el modelo matemático. Una vez que hemos establecido los puntos anteriores, formulamos lo que es el modelo matemático, que en nuestro caso es el que vamos a correr en los programas para poder conocer esas variables que permitan optimizar el problema. Vamos a ver un problemita para poner en práctica estos conocimientos. Supongamos, un granjero cría gallinas y patos en la temporada de verano. El costo de la crianza de una gallina es de 6 unidades monetarias y el de un pato de 4 unidades monetarias hasta el momento de su venta. Las gallinas se venden a 12 unidades monetarias y los patos a 8 unidades monetarias. Sabiendo que la granja puede alojar a lo máximo 500 aves y que el granjero no desea tener más de 300 patos ni más de 400 gallinas a la vez, ¿cuántas aves de cada especie debe criar el granjero a fin de optimizar las operaciones de su granja? Bueno, leyendo bien este enunciado, conseguimos varios elementos. Por ejemplo, conseguimos costos, conseguimos ingresos, conseguimos limitantes. Entonces, lo primero que nosotros podemos identificar acá es que nos están pidiendo
cuál es el valor de dos variables, cuál es el valor, cuál es el número de gallinas y cuál es el número de patos que combinados me optimicen el problema. Ahora, ¿será un problema de maximización o un problema de minimización? Lo que voy a expresar es clave para poder resolver un problema de programación lineal. Cuando en un ejercicio se note claramente que hay ingresos, o sea, precios de ventas, y a su vez también hay costos, hay que aplicar de alguna manera la fórmula fundamental en contabilidad, que tiene que ver que la utilidad es igual a los ingresos menos los costos. Entonces, cuando tengamos esa información, nosotros podemos decir que es un problema de maximización de utilidad. Definición de variables. Las variables, como ya lo había dicho, son las incógnitas. Aquí es lo que necesitamos conocer, es un valor de una variable X y por ejemplo, el valor de una variable Y. ¿Cuál es el valor de esas dos variables, en este caso gallinas y patos, que me permitan optimizar el problema? En este caso, X será el número de gallinas a criar y a vender en la temporada de verano. Y Y será el número de patos a criar y a vender en la temporada de verano. Esas son las dos incógnitas, el valor que necesitamos conseguir. ¿Cuál es la función objetivo? Ya lo establecí anteriormente. Identificamos en este caso que es una función de maximización de la utilidad. ¿Por qué? Porque los datos que se representan, que se están reflejados en el problema, así lo establece. Entonces, en este caso será maximización de esa diferencia de ingresos menos costos, en este caso de las gallinas, que el precio de venta es de 12 menos el costo de crianza de 6, y el de los patos, que es de 8 el precio de venta menos su costo, que es de 4. Formalmente quedaría una función objetivo de esta manera: maximizar z, que es igual a 6x más 4y. Ahora vienen las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones que nosotros enfrentamos para poder lograr nuestro objetivo de una combinación de aves que permitan maximizar la utilidad? Bueno, la capacidad, o sea, la combinación de esas dos incógnitas que nosotros no conocemos, tanto de pato y gallina, tiene que ser menor a la capacidad de la granja, que son de 500. El granjero dice que no desea más de 400 gallinas, entonces ese valor puede ser cualquier valor, pero que sea menor o igual a 400. Y por supuesto tiene que ser positivo. A su vez, los patos, él desea que la cantidad de patos que se consiga tiene que ser menor o igual a 300. Y la restricción de no negatividad que se establece en todos los problemas de programación lineal, porque en los resultados negativos no tienen sentido desde el punto de vista del escenario económico. Por eso entonces esto en un eje de coordenadas, si se graficase, cae en el primer cuadrante, donde todas las variables, todos los elementos que se consigan allí tienen que ser positivos. Se pueden considerar números negativos, pero ya eso entraría a otro tema un poquito más avanzado. Con ello construimos formalmente el modelo, que es el que se está representando acá en la pantalla. Y entonces formalmente podemos decir que este es el modelo matemático que vamos a introducir en los programas para conocer el número de gallinas y patos, con lo que lograremos maximizar la utilidad, teniendo en cuenta las restricciones que nosotros habíamos establecido. Entonces, este es el modelo que vamos a utilizar en el próximo video para poder optimizar el problema. O sea, vamos a aprender a utilizar AMPL y otros programas para conocer el valor de esas variables. Es importante destacar que se está haciendo directo, pero esto formalmente se hace a mano y matemáticamente. Pero bueno, nos valemos de las tecnologías para poder optimizar, vamos a decirlo así, el tiempo. Vamos a ver otro caso que tiene que ver con una refinería que puede comprar petróleo crudo ligero y crudo pesado. Vamos a poner cuidado a la información que se está estableciendo aquí. El costo por barril de estos tipos de petróleo es de 11 y 9 euros respectivamente. De cada tipo de petróleo se producen por barril las siguientes cantidades de gasolina, queroseno y gasóleo. O sea que de esa combinación de petróleo se obtienen los siguientes resultados, los siguientes productos. La refinería tiene un contrato para entregar 1 millón de barriles de gasolina, 400.000
barriles de queroseno y 250.000 barriles de gasoil. Determine el número de barriles de cada tipo de petróleo que satisfacen la demanda y optimicen este proceso. Suponga que no hay mermas en los insumos. ¿Qué significa esto, estimados participantes? Hay dos incógnitas también, que es cuánto petróleo crudo en barriles y cuánto petróleo crudo pesado en barriles debo adquirir para asumir el compromiso del mercado que me está exigiendo cierta cantidad de gasolina, cierta cantidad de queroseno y cierta cantidad de gasoil en barriles. Ahora, ¿qué tipo de problema será este? ¿Será un problema de maximización de ingresos? ¿Será un problema de maximización de utilidad? ¿Será un problema de minimización de costos? Según la información que podemos deducir, que podemos extraer del problema, es un problema de minimización de costos y que se enfrenta a una serie de restricciones que se están estableciendo allí, porque la gasolina, el queroseno y el gasoil tienen requerimientos específicos de cada uno, de cada tipo de petróleo para poder ser fabricado. Entonces, la etapa sería la siguiente: definición de variables. La definición de variables que necesito saber cuáles son las cantidades de cada tipo de petróleo en barriles para poder fabricar los tres productos. Entonces, X sería cantidad de barriles de petróleo crudo ligero a adquirir para cumplir con los compromisos de gasolina, queroseno y gasoil acordados. Y la variable Y, que es la otra incógnita, es cantidad de barriles de petróleo crudo pesado a adquirir para poder cumplir con los compromisos de gasolina, queroseno y gasoil acordados. Esas son las incógnitas que deseo conocer para poder optimizar el problema y poder minimizar esa función objetivo que tiene que ver con los costos. Entonces aquí se trata de minimizar esos costos que está dado por el costo de los barriles de un barril de petróleo crudo ligero y el costo por barril del petróleo crudo pesado. Necesito saber cuántos barriles de estos dos tipos de crudo necesito comprar. Las restricciones son las siguientes. Bueno, hay unos requerimientos unitarios de petróleo crudo ligero y crudo pesado que se necesita para poder producir la gasolina. Fíjense, esa combinación que están allí de los requerimientos unitarios de X y Y tiene que ser mayor o igual a 1.000.000. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una combinación que sea menor o igual que 1.000.000, pues no estamos cumpliendo con el compromiso. Por eso se establece de esa manera, que es la inversa quizás en un problema de maximización. Lo mismo pasa con el queroseno. Tenemos unos requerimientos unitarios de cada uno de los tipos de petróleo, y que ese compromiso tiene que ser mayor o igual a 400.000. Análogamente pasa con el gasoil. Hay una combinación de requerimientos unitarios para poder fabricar este gasoil y en todo caso tiene que ser mayor o igual a 250.000. Puede ser que sea exactamente a 250.000, pero si con ese petróleo podemos fabricar un poquito más, pues mucho mejor. O sea, inclusive se optimiza mejor el problema. Y D, que es la función de no negatividad, la restricción de no negatividad, porque vuelvo y repito, esto no tiene sentido si se arrojan resultados negativos. Entonces, tienen que ser resultados económicamente factibles. Y el modelo que vamos a correr en el programa va a ser este. Este es el modelo matemático que vamos a introducir en los programas para conocer los valores de los tipos de barriles de petróleo, que es X y Y, tanto pesado como ligero, con lo que lograremos minimizar los costos, teniendo en cuenta las limitaciones señaladas. Bueno, hasta aquí llega el video. Vamos entonces a tratar de repasar esto para poder entonces introducirnos al segundo video, al siguiente video, que tiene que ver con la utilización de los paquetes y donde vamos a incorporar estos modelos y algunos elementos adicionales. Bueno, hasta luego.